Las biomoléculas. Primero que todo, ¿qué son las biomoléculas? Las biomoléculas son moléculas esenciales para la vida que se pueden clasificar en orgánicas e inorgánicas. Si nos vamos a las inorgánicas, encontramos al agua como la principal. El agua está presente en más de un 50% de la masa de los organismos vivos y es un disolvente universal porque tiene densidades electromagnéticas que se asimilan a las de los electrones. Por eso disuelve todo lo que no tiene carga. Nuestro enfoque irá dirigido a las orgánicas, que se caracterizan principalmente por contener carbono y se dividen en 4 grupos principales, como los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Estas biomoléculas son fundamentales para la estructura y función de los seres vivos, y su estudio es clave para entender la vida en la Tierra. Carbohidratos, también llamados hidratos de carbono, azúcares, glúcidos o sacáridos. Están compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno. Según su complejidad estructural, pueden clasificarse en monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos son la unidad más pequeña, o sea, los monómeros, la unidad estructural de los carbohidratos. Los más comunes son la glucosa, galactosa, ribosa y fructosa. Los disacáridos se forman cuando dos monosacáridos se unen entre sí a través de un enlace glicosídico. Un ejemplo de esto es la lactosa, que es la unión entre la glucosa y la galactosa. Los oligosacáridos son la unión de 3 a 8 monosacáridos. Y por último, los polisacáridos, que son moléculas de más de 8 monosacáridos, como por ejemplo el almidón y el glucógeno. La función principal de los carbohidratos es almacenar y proveer energía. También hay carbohidratos que tienen una función estructural, como por ejemplo la celulosa, que forma la pared celular de la célula vegetal. ¿Por qué los carbohidratos son reserva de energía? Todos los hidratos de carbono que consumimos son catabolizados hasta llegar a glucosa, que es el monosacárido más simple. Si en ese momento se necesita para obtener energía, va a pasar un proceso dentro de la célula llamado glucólisis, donde se rompen los enlaces dentro de la glucosa. Si no se necesita energía, esa glucosa se va a almacenar en forma de glucógeno. Cuando se necesite simplemente se romperán los enlaces de glucógeno, se libera y queda disponible para usar. Los lípidos son un grupo heterogéneo de compuestos solubles en solventes no polares y relativamente insolubles en agua debido a que tienen pocos grupos funcionales que contienen oxígeno. Los lípidos se componen principalmente de carbono e hidrógeno y se caracterizan por ser hidrófobos, es decir, repelen el agua. Entre los lípidos biológicamente importantes se encuentran las grasas, los fosfolípidos, los carotenoides, los esteroides y la cera, los cuales tienen diversas funciones en los organismos como reserva de energía, componentes estructurales de membranas celulares y hormonas importantes. Los triglicéridos forman por la unión de una molécula de glicerol unida a 3 ácidos grasos son los lípidos más abundantes en los seres vivos, comúnmente conocidos como grasas, y son una forma económica de almacenar reservas de energía. Cuando se metabolizan, liberan más del doble de energía por gramo que los carbohidratos. Los fosfolípidos pertenecen a un grupo de lípidos llamados lípidos anfipáticos, en los que un extremo de cada molécula es hidrofílico, interactúa con el agua, y el otro hidrófobo, no interactúa con el agua. Estas propiedades los inducen a formar bicapas lípidas en soluciones acuosas. De este modo son excepcionalmente apropiadas con los componentes fundamentales de las membranas celulares. Las proteínas son macromoléculas compuestas de aminoácidos. Son polímeros y son los componentes más versátiles de las células. La mayor parte de la información genética se utiliza para especificar la estructura de las proteínas, y estas macromoléculas son de importancia central para la química de la vida. Ellas están implicadas en prácticamente todos los aspectos del metabolismo, ya que la mayoría de las enzimas, moléculas que aceleran el proceso metabólico, son proteínas. Las proteínas también tienen diversas funciones, como ser los principales componentes estructurales de células y tejidos, y cada tipo de célula presenta formas, características, distribuciones y cantidades de proteínas que determinan su apariencia y funciones.
Los aminoácidos se unen químicamente entre sí mediante una reacción de condensación que une el carbono de una molécula con nitrógeno. Este enlace covalente carbono-nitrógeno entre dos aminoácidos se llama peptídico. Cuando se unen dos aminoácidos se forma un dipéptido. Una cadena más larga de aminoácidos es un polipéptido, y una proteína puede estar formada de una o más cadenas polipeptídicas. Los ácidos nucleicos transmiten la información hereditaria y determinan qué proteínas produce una célula. En las células se encuentran dos tipos de ácidos nucleicos: el ácido desoxirribonucleico, más conocido como ADN, y el ácido ribonucleico, más conocido como ARN. El ADN es el componente de los genes, el material hereditario de la célula, y contiene instrucciones para la síntesis de todas las proteínas y de todo el ARN que necesita el organismo. El ARN participa en el proceso de unión de aminoácidos para formar polipéptidos. Como las proteínas, los ácidos nucleicos son moléculas grandes y complejas. Los ácidos nucleicos son polímeros de nucleótidos, unidades moleculares que consisten en un azúcar de 5 átomos de carbono, ya sea desoxirribosa en el ADN o ribosa en el ARN. Uno o más grupos fosfato que hacen hacia la molécula y una base nitrogenada. La base nitrogenada puede ser purina de doble anillo o una pirimidina de un solo anillo. El ADN, por lo general, contiene las purinas adenina y guanina, las pirimidinas citosina y timina, el azúcar desoxirribosa y el fosfato. El ARN contiene las purinas adenina y guanina y las pirimidinas citosina y uracilo, junto con el azúcar ribosa y el fosfato. Las moléculas de ácidos nucleicos se componen de cadenas lineales de nucleótidos, unidas por enlaces de fosfodiéster. Cada nucleótido está definido por su base específica y se puede unir en cualquier secuencia. Una molécula de ácido nucleico está definida de manera exclusiva por su secuencia específica de nucleótidos, lo que constituye una especie de código, mientras que el ARN suele estar constituido por una cadena de nucleótidos. El ADN se compone de dos cadenas que permanecen juntas por enlaces de hidrógeno y enrolladas una alrededor de la otra en un doble hélice.